Y vamos a empezar ya hoy el tema 5 que recuerden, si ustedes van a ver el plan de nuestra asignatura propiamente, el tema de matrices y determinantes vendría a ser el último, el tema 6. Solo que los estoy cambiando de posición porque si ya conocemos los conceptos de matrices y determinantes, básicamente trabajar los sistemas de ecuaciones resulta algo muy rápido, muy sencillo y muy conveniente. Entonces estoy haciendo este intercambio, el que estoy marcando como tema 5 serían matrices y determinantes. ¿Qué espera de nosotros el temario? Que ustedes apliquen los conceptos fundamentales de las matrices, los determinantes y las propiedades que tienen tanto matrices como determinantes para resolver problemas que requieran de esto para su solución, esencialmente para resolver sistemas de ecuaciones y otro tipo de problemas a los que se enfrentarán más adelante. Este concepto de las matrices y de los determinantes es una pieza medular porque van a estar trabajando matrices de aquí hasta el resto de su carrera y sobre todo en el próximo semestre que estén en la materia de álgebra lineal, pues el concepto de matriz va a ser el pan nuestro de cada día. Desde el primer tema ya lo van a empezar a trabajar, pero a partir del segundo, cuando hablan de matrices de cambio de base entre espacios vectoriales y en el tercer tema que hablen de transformaciones lineales, van a ver que las transformaciones lineales, no sé si está entrando a otra sala porque no tengo a nadie aquí en espera. Nada más para que le comentes que revise bien qué link está metiendo porque no tengo a nadie en sala de espera. Entonces, en álgebra lineal, tema 3 transformaciones lineales, van a ver que esas transformaciones se pueden representar de manera matricial y tienen que tener un buen manejo de las matrices para que sea bastante más sencillo lo que van a trabajar allí. Y pues ya de ahí en fuera van a seguir trabajando matrices en muchas de las materias, sobre todo de DSB, pero también seguramente en algunas ya propiamente de su carrera. Entonces, vamos a ver que tenemos esencialmente varios subtemas. Tuve que dividirlo, de hecho, en dos porciones. En el primero vamos a definir qué es la matriz y vamos a ver las operaciones básicas que se puede hacer entre ellas, que sería básicamente verificar si dos matrices son iguales, también que se pueden sumar, se pueden restar, que se pueden multiplicar por un número que se denomina un escalar y también se pueden multiplicar entre sí. Y cerraríamos este primer subtema hablando de un concepto muy importante, de hecho, que se conoce como la matriz identidad, que ya propiamente no sería como el elemento neutro o idéntico para la operación de multiplicación, pero esa matriz identidad que no es única nos va a servir más adelante. En el subtema 2 vamos a definir qué es la inversa de una matriz y qué propiedades satisface y vamos a aprender a calcular la inversa de dicha matriz por algo que se conoce como transformaciones elementales. Entonces vamos a conocer también ahí qué son las transformaciones elementales, cuántas son, qué notaciones vamos a estar empleando y vamos a hacer ejercicios donde apliquemos esas transformaciones. En el subtema 5.3 va a ser básicamente un subtema de definiciones. Vamos a ver qué son las matrices triangulares, diagonales, qué propiedades tienen y vamos a definir una primera operación más allá de las algebraicas que se conoce como la traza de una matriz. Este, creo que ya. A ver. Ya. Ya está apareciendo tu compañerito. ¿Qué pasó, Ángel? Oiga, profe, este tema, bueno, que lo invirtió del tema 6 al 5 y viceversa, ¿este tema 5 lo considera semicorto No, o sí medio extenso? no, sí es extenso. Pero el detalle es que el tema de matrices y determinantes es relativamente cortito. Estaría pensado como para 6 horas. Pero si vemos, de hecho, primero lo de matrices y determinantes, quizás en 5 horas o 4 horas bien trabajadas sale. Entonces también, como es muy fundamental que sí conozcan los conceptos de matrices, pues vamos primero a revisar esto de matrices para que lo veamos bien y sí tengan esas bases para las materias posteriores. Y vean que no es semicorto porque abarca 7 subtemas. En el cuarto hablaríamos de otra operación, esencialmente una transformación que se puede hacer con la matriz, que se conoce como la transposición de la matriz, qué propiedades tiene. Y entonces a partir de esta operación vamos a definir otra vez ciertas matrices que se denominarían simétricas, antisimétricas y ortogonales. Conoceremos otra operación o transformación que se le puede hacer a la matriz que se conoce como la conjugación. Veremos sus propiedades y a partir de esta operación haremos otra clasificación de matrices en matrices hermitianas, antihermitianas y unitarias. Hablaremos por allí de lo que es la potencia de una matriz y qué propiedades satisface.
Luego, ya en el quinto subtema vamos a ir a hablar sobre qué es el determinante de una matriz, qué propiedades satisface y vamos a conocer tres métodos para calcularlo. El que se conoce como la regla de Sarrus, que algunos ya conocen por allí, que trabaja con diagonales, el desarrollo por cofactores y el método de condensación. El desarrollo por cofactores esencialmente ya no les es nuevo porque es el método que ustedes aplican para calcular el producto cruz entre dos vectores, que ya seguramente pusieron en práctica en su materia de cálculo y geometría. Y en el subtema 6 vamos a ver cómo podemos calcular la inversa, pero empleando lo que se conoce como la adjunta de la matriz. Vamos a definir ahí qué es la adjunta y vamos a aprender un método alternativo al que aprenderemos en el segundo subtema para calcular la inversa. Y luego ya en el último subtema trabajaremos con ecuaciones que implican matrices, ¿vale? Entonces, vámonos al primer subtema en el que vamos a definir formalmente qué es una matriz y vamos a ver operaciones que se pueden efectuar entre dichos elementos, ¿ok? Entonces recuerden, por el momento aquí ya habíamos trabajado al menos con conjuntos numéricos, desde los naturales hasta los complejos, habíamos trabajado también ya con polinomios. Y cada que nosotros conocemos un nuevo ente algebraico, pues primero definimos qué es, cómo se ve de manera general y después que ya lo conocemos aprendemos qué podemos hacer con ellos. Entonces, primero, una matriz básicamente es un arreglo de dos dimensiones, muy similar a las tablas que ustedes han trabajado, por ejemplo, en el programa de Excel, en el que tienen algo que se conoce como renglones y algo que se conoce como columnas. ¿Qué datos son importantes de las matrices? Pues esto que les pongo por aquí, de orden tal. Ahorita nada más voy a ir desglosando algunas cositas. Primero, recuerden que siempre que nosotros conocemos o estamos trabajando con un ente algebraico, resulta de importancia que le demos un nombre, que nos refiramos justamente a ese ente algebraico de alguna manera. Es muy común que aquí en el ámbito de las matrices empleemos letras mayúsculas simplemente para poder referirnos justamente a una matriz. De hecho, es muy común que le pongamos M de matriz, pero pues cualquier letra mayúscula nos sirve. Entonces, aquí estoy diciendo justamente que una matriz se llama A. Esto nada más es como el identificador, el nombre que yo le estoy dando a ese arreglo bidimensional de términos. La siguiente parte, que está marcada aquí como el orden de la matriz, lo que nos va a decir es la cantidad de renglones y la cantidad de columnas que va a estar trabajando justamente este ente algebraico. Entonces lo voy a escribir por acá. El orden indica el número de renglones y el número de columnas que va a tener justamente nuestro arreglo de dos dimensiones. Convencionalmente, el primer numerito que nosotros nombramos aquí cuando nos referimos a orden corresponde con los renglones y el segundo numerito que aparece por aquí corresponde a la cantidad de columnas. Entonces, en este caso nos estaría diciendo que esa matriz es de orden m por n, es decir, que tiene m renglones y que va a tener n columnas. Ahora, a veces es un poquito difícil cuando estamos trabajando justamente esto, diferenciar qué es un renglón y qué es una columna. Yo les pongo la idea en la mente de que podrían recordar aquellos monumentos griegos que básicamente ustedes pueden de hecho visualizar en la película de Hércules o seguramente les viene a la mente ese tipo de monumentos o de estructuras. Si ustedes recuerdan, pues esas estructuras griegas pues tienen unas cosas aquí tremendamente chonchas para soportar toda la estructura sobre la que está la edificación y básicamente las columnas eran estas de aquí. De hecho, si les ha tocado ser chalanes, les ha tocado ser chalanes por allí en obra de algún maestro albañil. Dicen por aquí que sí. Justo allí tienen también el concepto de las columnas y las traves. Las columnas van, digamos, de arriba hacia abajo y las traves van horizontalmente, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces, una columna va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y un renglón va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. También por allí en algún semestre me dijeron, alguien me dio la idea
de que él se acuerda de la columna por la columna vertebral de una persona, solo que deben de tener en consideración que la persona está de pie. Porque al final del día, si la persona está acostada, pues podrían llegar a confundirse de, si está acostada, la columna va de izquierda a derecha. Entonces, yo por eso mejor les pido que se remitan, por ejemplo, a estos templos griegos, en los que podemos ver que justamente las columnas son unas estructuras muy chonchas que van de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como ustedes quieran ver, ¿vale? Entonces, según lo que estamos diciendo aquí, este de aquí sería el renglón 1, el que estoy trazando ahora es el renglón 2 y así hasta este que resulta ser el renglón M, ¿vale? Y entonces, esta de acá resulta ser la columna 1, esta la columna 2 y esta la columna N. Entonces, columna 1, columna 2, columna N. Y por otro lado, por renglones, este era el renglón 1, el siguiente era el renglón 2 y el de hasta abajo el renglón M. ¿Ok? Entonces vean, como tenemos una distribución en renglones y columnas, efectivamente pues tenemos un arreglo de dos dimensiones. Una dimensión básicamente horizontal y una dimensión vertical. ¿Ok? A todos los elementos que aparecen como entradas por aquí en nuestra matriz, se le conocen justamente como las componentes de la matriz o literal nada más como elementos de la matriz. Y estos, al menos aquí en la materia de álgebra, van a simbolizar o representar números que pueden pertenecer desde el conjunto de los naturales hasta el conjunto de los complejos por generalidad. ¿Ok? Entonces, cada uno de los elementos que están en una intersección de renglón y columna, pues va a ser un número, un valor numérico. Más adelante, conforme vayan avanzando en la carrera, van a ver que también podemos tener matrices de funciones, van a ver que también podemos tener matrices de polinomios, van a ver que también podemos tener matrices de matrices, que se denominan por allí hipermatrices, pero al menos aquí en la materia de álgebra vamos a considerar que los elementos de la matriz son simple y sencillamente valores numéricos que potencialmente podrían ser números complejos, porque recuerden que el de los complejos es el conjunto numérico más grande, ¿vale? Y aquí nos dice que estos valores m y n que representan la cantidad de renglones y de columnas, pues tienen que ser un número entero y positivo, porque al final del día nos está diciendo tienes 2 columnas, tienes 3 columnas, tienes 10 columnas, o tienes 2 renglones, tienes 3 renglones. No haría sentido que dijéramos como que tienes menos 5 renglones porque es como, caray, entonces no tengo matriz, ¿vale? Como les dije hace un momento y les reitero aquí, para la notación es común emplear letras mayúsculas para representar a dichas matrices y letras minúsculas con subíndices para representar a los elementos de esa matriz. Aquí lo de los subíndices es cuando no tenemos elementos particulares y entonces está diciendo, dejen borro esto de por aquí, este elemento particular está en el renglón 1 y la columna 1. Los subíndices justamente nos permiten identificar en qué renglón y columna se encuentran. Este por acá está en el renglón M y la columna N. Entonces, lo más común cuando ya tenemos elementos numéricos es que no pongamos subíndices. Aquí nada más cuando estamos escribiendo como definiciones y todo eso, pues sí decimos, es el elemento en esta posición porque no tenemos algo particular y concreto. ¿Ok? Entonces, para pronto, matriz, arreglo bidimensional. Está compuesto por renglones y por columnas. Los renglones van de izquierda a derecha, las columnas de arriba a abajo. O si ustedes lo quieren ver al revés, renglones de derecha a izquierda, columnas de abajo a arriba. ¿Vale? Esta palabrita del orden nos va a indicar cuántos renglones y cuántas columnas tiene en ese orden. Ahora sí que en ese orden que les estoy diciendo. ¿Vale? Entonces, consideraciones a tener en cuenta que son importantes cuando estamos trabajando aquí con matrices. Una matriz que tiene m renglones y n filas se dice o se conoce que es una matriz de orden m por n. Nada más es lo que les dije hace un momento, pero aquí dejándolo bien explícito. Si esa matriz, o bueno, si la matriz que estamos trabajando tiene la misma cantidad de renglones y de columnas, se le llega a denominar como una matriz cuadrada, porque efectivamente si nosotros la viésemos de manera gráfica, pues parece como un cuadrado. Entonces, cuando tiene la misma cantidad de renglones y columnas, le decimos matriz cuadrada, y eso ya nos remite a que tiene la misma cantidad de renglones y columnas.
Y también se puede expresar una matriz de manera abreviada para no estar escribiendo todo el arreglo que les puse aquí arribita de la siguiente forma. Pongo nada más los corchetes porque vean, eso no se los dije hace un momentito. Todos esos elementos que están organizados en renglones y columnas están escritos entre unos símbolos bien particulares. ¿Esos simbolitos cómo se llaman? Corchetes. Corchetes. Corchetes, efectivamente. Entonces, no lo pierdan de vista. La notación formal que empleamos tanto aquí en la facultad como en general en la literatura para referirnos a matrices son corchetes. Y entre esos corchetes pongo justamente los elementos distribuidos en renglones y columnas. Cuando veamos más adelante el concepto de determinante, van a ver que también voy a tener un arreglo cuadrado, pero que va a estar escrito entre barras paralelas. Y esa no es otra cosa más que la notación de determinante. A veces se van con la confusión de que pueden escribir justamente una matriz con barras paralelas y eso es otra cosa completamente diferente. Están diciendo que están calculando un determinante y el resultado de eso es un valor numérico. Entonces no pierdan de vista que para matrices justamente la notación que vamos a estar empleando son corchetes. Entonces, aquí, si yo quiero expresar, digamos, esa matriz de manera abreviada, para no escribirla toda porque no tiene valores particulares, y para las definiciones, pues no vamos a estar escribiendo todo el arreglo. Entonces, de manera abreviada, nada más entre corchetes, escribo con una variable minúscula que va a referir al nombre de la matriz justamente uno de sus elementos y estoy poniendo aquí subíndices. El valor i representaría los renglones, el valor j las columnas. Aquí por ejemplo estaría diciendo lo mismo, es una matriz de m por n. Entonces nada más de forma abreviada se puede escribir así, simple, pequeña, chiquita, ¿ok? Entonces matriz, arreglo bidimensional compuesto de renglones y columnas con, al menos por aquí, elementos que son valores numéricos, ¿ok? Renglones de izquierda a derecha, columnas de arriba a abajo. El nombre que utilizamos usualmente son letras mayúsculas. Eso no impida que ustedes puedan nombrar su matriz como quieran, ¿eh? Le pueden poner Pepe, le pueden poner José, le pueden poner todas mías, pero este, usualmente usamos letras mayúsculas, ¿vale? El orden, pues nos indica la cantidad de renglones y columnas en ese orden, justo. Y si tenemos la misma cantidad de renglones y columnas, se denomina matriz cuadrada, ¿vale? Entonces, digamos que eso es la formalidad, algunas precisiones, algunas cuestiones particulares. ¿Qué pasó, Héctor? La notación De... abreviada de la matriz solo se puede usar si A no tiene un valor, ¿verdad? O también se puede usar si también tiene un valor. Ajá, si no tiene un valor, es que esto que les estoy presentando de la notación abreviada es porque en las ¿No? definiciones que les ponga aquí de así se suman, así se restan, así se dividen, bla, 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 va a venir en forma abreviada, así como los polinomios. ¿Te acuerdas que utilizábamos la notación sigma para Sí. representar a los polinomios de forma compacta? Pues digamos que aquí también estamos utilizando esta notación abreviada para que en esas definiciones no tengamos la necesidad de estar poniendo pues todo el arreglo que al final ya no tiene valores numéricos. Cuando ya tiene valores numéricos, ve que no es necesario, pues tengo que decir efectivamente cuáles son esos elementos en cada uno de los, de las posiciones, como esta que te estoy presentando aquí. Ok, Entonces, esa bueno. forma abreviada para las definiciones que vamos a dar en las operaciones y otras cositas, ¿vale? Va, gracias, profe. Va pues. Entonces, vámonos con un primer ejercicio en el que vayamos ejercitando esto de identificar renglones y columnas y elementos que pertenecen a una matriz que están contenidos justamente allí. Entonces, nos piden en este primer ejercicio, que es muy simple, identificar los elementos que nos solicitan en cada uno de los incisos. La matriz se llama B mayúscula. ¿Cuántos renglones tiene? Tres, Tres, perfecto. Recuerden que los renglones van de izquierda a derecha, pues solo tengo tres. ¿Y cuántas columnas tiene? cuatro. Cuatro. Cuatro, efectivamente, que van de arriba hacia abajo. Entonces, yo les puse por aquí una guía de colores para que nos fuéramos identificando. Este de aquí sería el renglón 1, este de aquí sería el renglón 2 y este de aquí sería el renglón 3. Por otro lado, de izquierda a derecha, esta sería la columna 1, esta sería la columna 2, esta de por aquí sería la columna 3 y esta última sería la columna 4. ¿Ya han trabajado ustedes matrices anteriormente en su vida?
Bueno, les digo, en Excel pues es un arreglo bidimensional. No, tal cual. Arreglos. Sí. Sí, ¿no? Les digo, es que en Excel básicamente los renglones los representan con letras, A, B, C, D, bla, 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 y las columnas sí las representan numéricamente. Así para poder determinar un elemento particular, pues esa es la intersección de letra y número. Por eso tienen A2, A3, B10 y cosas así. Aquí básicamente es lo mismo. Entonces, nos dicen por aquí en el inciso A, identifica el elemento de la matriz B, por eso le estoy poniendo B minúscula, que está en la posición 1, 2. Recuerden que convencionalmente el primer numerito nos remite al renglón y el segundo nos remite a la columna, por eso les puse también aquí la identificación de renglones con azul y las columnas con naranja. Entonces, ¿cuál sería el elemento dentro de esa matriz en la posición 1, 2? ¿Cuánto valdría? 2. 2, efectivamente, que sería básicamente este que tenemos por aquí, ¿no? 2, va. El que está en la posición 2, 1, 3. 3, perfecto, que básicamente sería este de aquí. El que está en la posición 2, 3, No. 1, excelente, que sería este que está por acá. Ay, déjenme cambio. Y finalmente, el que está en la posición 3, 4, 11. 11. Perfecto. Entonces, ahí no hay tema para identificar renglones, columnas y todo eso. No, ¿verdad? Digo, vamos de todas maneras a seguir practicando, 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 practicando. Entonces, no se preocupen. Va. Lo primero que nosotros vamos a ver es cómo podemos decir o cómo podemos verificar que dos matrices que en esencia son diferentes, pues resultan ser más bien iguales. Entonces, esto que básicamente sería una comparación que nos da resultado a la igualdad de matrices. Vean que tengo por aquí dos matrices, la matriz A y la matriz B. Las estoy representando de manera compacta, de manera abreviada, para no estar escribiendo los dos arreglos allí completos cada vez. Entonces nos dice que estas dos son matrices de M por N. Y esto es importante. Ambas matrices tienen ¿cuántos renglones? M. M de mamá. ¿Y cuántas columnas? N. N de niño. Pues hace sentido. De entrada, para que dos matrices sean iguales, pues deben de tener el mismo tamaño, deben de tener la misma cantidad de renglones y de columnas, ¿ok? Entonces por acá deben tener la misma cantidad de renglones y columnas. Pues eso parece hasta obvio, pero a veces cuando estás en álgebra lineal te encuentras cada cosa. Por eso nos dice ambas son matrices de M por N y columnas. Va. Con elementos dentro de un mismo conjunto numérico. Si una tiene números naturales, pues la otra también debe tener números naturales. Si una tiene reales, la otra también debe tener reales. Si una tiene complejos, la otra también debe tener complejos. Se dice que estas dos matrices son iguales. ¿Cómo se denota esto? Pues nada más con el mismo símbolo que ya conocemos de la igualdad de las dos barras paralelas, porque si sabían que ese símbolo se puso porque dicen es que no hay nada más igual que dos barras paralelas de la misma longitud. Y de allí viene justamente este simbolito de la igualdad. Y yo, ay, qué poéticos. Pero bueno, entonces se dice que estas dos matrices son iguales y se denota así como A es igual a B si para cada elemento de la matriz A en una determinada posición, el valor en el elemento de la otra es exactamente el mismo. Que básicamente es lo que nos está diciendo aquí de manera analítica. Dice, si yo voy al elemento en la posición 1, 1 de la matriz A y al de la posición 1, 1 de la matriz B, deben coincidir. Si voy al de la posición 1, 2 de la matriz A y al 1, 2 de la matriz B, deben de coincidir. Y así vamos de manera ordenada. Término a término y en la misma posición deben de tener exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces la definición nos dice que para que dos matrices sean iguales deben ser del mismo tamaño y elementos que se encuentran en la misma posición deben de también ser iguales entre sí. Y hace sentido. Yo creo que esto de la igualdad de matrices pues es algo muy, muy, muy simple de ver, de verificar.
Y les pongo un ejercicio nada más chiquito para que tampoco se queden allí con la idea, sí, sí, muy chida tu definición y todo, pero cuando llegan a álgebra lineal y les digo aplicando igualdad de matrices, se quedan de, ¿y qué es eso? Pues de entrada que si dos matrices son iguales son del mismo tamaño y el elemento aquí debe ser igual a este, este a este, este a este. Y dicen, ah, ok, va, ya me acordé. Entonces, en este ejercicio que está marcado como el 5.1.2, nos piden determinar los valores de las incógnitas que hacen falta. Por ahí nos hacen falta A, B, C y D, que hacen que estas dos matrices que les estoy presentando, la matriz A y la matriz B, sean iguales entre sí, ¿vale? Entonces aquí las letras A, B, C y D están representando simple y sencillamente valores numéricos, están enmascarando valores numéricos que vamos a encontrar mediante simples comparaciones. No es que A indique que es un elemento de la matriz A y que B minúscula indique que es un elemento de la matriz B mayúscula. No, nada más son incógnitas, ¿vale? Entonces, para que dos matrices sean iguales entre sí, ya dijimos, deben ser del mismo tamaño. ¿De qué orden es la matriz A? Ay, sí, 3 sí, por 2. 3 por 2. ¿Coinciden? No es cierto, Sí. 2 por 3. Que es... 2 2 por por 3. 3, exacto. Entonces, vean, lo estoy separando aquí. Recuerden que convencionalmente nombramos primero la cantidad de renglones y luego la de columnas. Entonces, efectivamente, la matriz A sería de 2 por 3. ¿Cómo simbolizo eso? Pues suele ser común poner el nombre de la matriz y con subíndice pongo justamente 2 renglones por 3 columnas. Y luego para la matriz B también es de 2 por 3. ¿Están de acuerdo? Entonces, de entrada, son del mismo tamaño, tienen la misma cantidad de renglones, la misma cantidad de columnas, las puedo comparar, hace sentido esa comparación. Y entonces, para que dos matrices sean iguales, pues voy de manera ordenada. El que está en la posición 1, 1 de ambas, tienen que ser iguales entre sí. Entonces, de aquí ya obtengo que 1 menos A tendría que ser igual a 2i. Y de ahí ya sin mayor conflicto puedo determinar el valor de A, que sería... 2i más 1. 2i más 1. Exacto. 2i más 1. O si quieren reescribirlo de otra forma, primero el real y luego el imaginario, pues también adelante. Entonces 2i más 1. Va. Luego tomaría el que está en la posición 1, 2 de ambas. Y pues nada más nos dice que 0 es igual a 0. Al menos está bien, ¿no? Si en uno tuviera 5 y en el otro tuviera 0, pues ya. No podrían ser iguales porque tienen valor diferente en una misma posición. Luego voy al que está en el renglón 1 y la columna 3 de ambas y deberían ser iguales entre sí, pues ese sí me va a arrojar un determinado valor para la incógnita presente en esos. 6 debería ser igual a b más i y entonces al despejar, pues b sería igual a 6 menos i, ¿vale? Luego continúo, ya me acabé todos los del primer renglón, voy con el segundo renglón. Renglón 2, columna 1, con renglón 2, columna 1, pues no me da mayor información, nada más dice que 1 más i es igual a 1 más i, pero al menos pues es correcto. Luego me voy al segundo renglón, segunda columna de ambas, y de manera directa allí obtengo que c debería tomar el valor de 4. 4. Perfecto. Y me voy ya nada más con la última columna. Vamos a utilizar este colorcito. Digo, sí, última columna y segundo renglón. Y entonces nos dice por aquí eso, que 7 más di debería ser igual a 7 más 2i. Y esto no es otra cosa más que la igualdad de números complejos. ¿Cuánto debería valer d entonces? 2. 2, exacto. Y ahí está. Entonces, la igualdad entre matrices creo que no hay ningún inconveniente, ¿no? Deben de ser del mismo tamaño y voy de manera ordenada en mismas posiciones para renglón y columna de los elementos comparando. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Ahí tienen conflicto? ¿Creen que deberíamos hacer más ejercicios? Yo digo que no. Ok, vamos a ver cómo se suman y se restan matrices. Aquí está la definición formal, bla, 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 si esto y lo otro. ¿Qué es en lo que quiero que se enfoquen? En esto. Las matrices A y B que les estoy presentando aquí, dice que ambas son de M por N. Es decir, para que yo pueda sumar a esas matrices o las pueda restar, deben de tener el mismo tamaño, ¿ok? Deben ser del mismo tamaño, deben tener el mismo orden. ¿Y cómo creen que voy a sumarlas o restarlas?
Elemento por elemento. Exacto, elemento a elemento. Me voy en ambas en la misma posición y sumo los elementos y ese va a quedar en la misma posición en la matriz resultante. Y así voy operando. Que esencialmente es lo que dicen aquí las definiciones. La adición se denota como A más B y nos va a dar como resultado una matriz en el que cada uno de sus elementos surge de la suma de los elementos en una misma posición de las originales. Y para la sustracción lo mismo. A menos B pues nos va a dar como resultado otra matriz en la que cada uno de sus elementos surge de restar de manera ordenada los elementos de A menos los elementos de B. ¿Ok? Es lo que dicen por aquí las definiciones, así como en muchas palabras, como mucho texto, pero básicamente se hace de esa forma. Primero verifico que las matrices son del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, pues no las podría sumar o restar porque requiero que tengan la misma cantidad de elementos para poder sumar o restar. Una vez que ya verifique que sí son del mismo tamaño, pues voy de manera ordenada. El que está en la posición 1, 1 con el que está en la posición 1, 1 se suman y ahí tengo mi resultado para el de la posición 1, 1. El que está en la posición 1, 2 de ambos se suman y allí tengo el resultado para la matriz resultante en la posición 1, 2. Y así voy de manera ordenada y lo mismo con la resta de matrices. ¿Requieren que les dé un poquito de tiempo para que terminen de copiar esta o podemos ver un ejercicio? Dime, Héctor. Profe, la nueva matriz va a tener el mismo orden que las otras dos, ¿verdad? Así es. Sí, requiero de entrada que sean del mismo tamaño y al sumarlas, pues no se van a crear ni más renglones ni más columnas. Va a quedar exactamente con el mismo tamaño que las dos que participaron en la operación. Ok, profe, si quedara, por ejemplo, en el último renglón 0, 0, 0, por ejemplo, una matriz de 3 por 3, ese renglón no se anula, ¿verdad? Se queda como 0, 0, 0. Exacto. Ese renglón se queda como 0, 0, 0. Que qué Ok. buena pregunta hiciste porque suele ser muy común que cuando ya ven renglones de 0 en una matriz, los omiten. ¿Y cuál es el problema? Que por ejemplo, como tú dices, ¿no? Que tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0. A veces tienen esto. Y eso es muy común en el álgebra lineal. No sé si les da flojera o qué onda. Y entonces nada más abajo empiezan a escribir esto. ¿La matriz que escribí arriba es igual a la matriz que escribí abajo? No, 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 porque de entrada, acá estamos diciendo, si dos matrices son iguales, tienen el mismo tamaño, ¿están de acuerdo? Esas matrices de acá, una es de 3 por 3 y la otra es de 2 por 3. Ya de entrada no son iguales y entonces estaríamos cometiendo un error. Y sí, luego los alumnos en álgebra lineal me reclaman porque, profe, pero pues es que esta matriz y no sé qué y bla, bla, bla", y yo, es que no son iguales. Y entonces me estás diciendo que esta matriz es igual a esta, no tienes claro el concepto de igualdad entre matrices. Y dos, no te salió el resultado para el operador lineal que estabas trabajando, ¿no? Pero sí, qué buena pregunta hace Héctor. Aun cuando en un renglón o en una columna tengamos puros ceros, se debe de mantener, ¿ok? vale, gracias, profe. Gracias a ti. Entonces, les doy unos segunditos más para que copien esta definición o procedemos con un ejercicio. Les digo que son las definiciones así como formalitas, pero más que les vayan a preguntar la definición, les van a decir o suma o resta o multiplica, o en una ecuación matricial, pues van a tener que hacer todo eso inmerso. Con sus reacciones váyanme diciendo si puedo continuar, si no puedo continuar. Ok, por aquí están apareciendo ya varias reacciones, son una buena cantidad. Entonces vamos a proceder con un ejercicio porque también esta parte de cómo sumar y restar matrices parece algo relativamente fácil. Tenemos el ejercicio marcado como el 5.1.3 en el que nos dan cuatro matrices, la matriz A, la B, C y D. Nos piden obtener de ser posible lo que nos van a estar solicitando en cada uno de los incisos. Ya nada más de pura manera, de pura vista, A y B se podrían sumar y restar. sí, Sí, Sí. tienen el mismo tamaño. A y C se podrían sumar o restar. No, No. No, porque tienen tamaños distintos. C y D, de dedo, se podrían sumar y restar. sí, Sí. sí, Sí. ¿Y qué harían, por ejemplo, con B y D? ¿Se podrían sumar o restar? no, Tampoco. No. Siempre y cuando sean del mismo tamaño, no importa la cantidad de matrices que tú quieras, las puedes sumar o las puedes restar. Aquí la definición nos está planteando de dos en dos, pero nosotros podríamos sumar la cantidad de matrices que quisiéramos o restar la cantidad de matrices que quisiéramos, solo recordando que deberían tener el mismo tamaño para que lo podamos hacer.
¿Ok? ¿Sí o no? Va, entonces les doy unos segunditos para que copien aquí las matrices correspondientes. Las operaciones, de ser posible, que nos indican por aquí. No todas se pueden efectuar, pero las que sí, dentro de todo, pues no son algo muy complejo. Entonces, dejen cambio por acá. En el inciso A nos dicen, suma, si puedes, A más B. Ya me dijeron ustedes que sí se podría, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué orden son las matrices A y B? De 3 por 3. Dos. De 3 por 2. De 3 por 2, efectivamente. De 3 por 2 ambas, ¿vale? Entonces, el elemento de hasta arriba a la izquierda, ¿cuánto nos daría? 8. 8, perfecto. El que estaría arriba a la derecha, es decir, en la posición 1, 2. 4 más 2, sí. 4 más 2, ¿sí? Ok. ¿No, El- no es- sería 5 menos I? Así es. Nada más lo iba a ir marcando. Este resultado de aquí que tuve como en rosita surgió de sumar estos dos. ¿Están de acuerdo? Luego, para el que estaría en la posición 1,2, pues tomo también los de la posición 1,2 de los originales. Sumo y me daría 5 menos i, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. El resultado en la posición 2,1, pues tomaría estos que estoy marcando en azul. Y al sumarlos nos darían 8i. 8i. El que estaría al ladito en la derecha, 3 más I. 3 más i, perfecto. 3 más i. Luego el que estaría hasta abajo a la izquierda, 6 Sí. y 6 6 I. i, excelente. Y el que estaría abajo a la derecha, 16. 16, sin mayor conflicto. ¿Están de acuerdo? Sumar matrices tampoco es cosa del otro mundo. Es nada más ir de manera ordenada. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos A más B. En el inciso B, ahora me están diciendo, efectúa B menos A de ser posible. ¿Es posible hacer la resta de B menos A? Sí. Sí. Y de manera ordenada, bueno, voy a dejar los colores. De manera ordenada, a los elementos de B le resto los elementos de A que estén en una misma posición. Entonces, el que estaría en la posición 1, 1, 6, ¿no? 6, perfecto. El de la posición 1, 2, 1 menos 3 y 1 menos 3i, perfecto. El que estaría en la posición 2, 1, 2 I. 2i. 2i. El de la posición 2, 2, Menos 7i. Digo, menos 7 más i. así es. El de la posición 3, 1, 10i. 10i. Y el último, el que nos hace falta, 8. 8. Perfecto. ¿Por qué la resta les cuesta más? En la suma me la dijeron bien rápido. Ok. Yo siento que, ¿Qué pasó? es que siento que es más difícil la resta porque tenemos que tener en cuenta el signo del número que hacemos más el de la resta. Sí, así es. Ok. ¿C y D se pueden sumar? Sí. Sí, sin problema, ¿no? Entonces déjenlo pongo por aquí también para que lo podamos visualizar. El que estaría en la posición 1, 1, 2. 2. El que estaría en la posición 1, 2. 7 I. Ok. El de la posición 1, 3. 13 menos I. Excelente. Luego el de la posición 2, 1. 11 menos 8 I. Ok. El de la posición 2, 2. 2 menos 5i. Excelente. 2 menos 5i. Y el último. 8 menos 15i. Así es. Perfecto.
Y luego dice, pues ahora réstale a C la matriz D. Tampoco es algo del otro mundo, solo que restas y dicen allí que hay que tener un poquito de cuidadín, ¿no? Entonces el de la posición 1, 1. Menos 4i. No, 0. no, 4i. 4i, efectivamente. Porque sería 1 más 2i menos 1 menos 2i, ¿no? Entonces 1 más 2i menos 1 más 2i. Los 1 se simplificarían y me quedaría el 4i, ¿vale? El de la posición 1, 2, Menos Menos 7i. menos 7i, ¿ok? El de la posición 1, 3, Menos 7 menos i. perfecto. El de la posición 2, 1, 11 más 8i. ok. El de la posición 2, 2, Menos 2 menos 13i. excelente. Y el último, 8 más 15i. va, perfecto. Entonces, recuerden que, bueno, ya vieron ustedes que esto de realizar sumas, restas entre matrices no es algo que lleve mucha complejidad. Solo aquí, pues obviamente como que se nos estaba cuatrapeando cuando estábamos restando números complejos, pero ya vieron, mismo tamaño para que pueda hacer la suma o la resta y vamos de manera ordenada elemento por elemento, ¿vale? En una misma posición. Entonces, no hay mayor conflicto según yo en cuanto a sumar o restar matrices, ¿o sí? ¿Consideran que sí? No. Nah. Oigan, siempre que vemos un nuevo conjunto de elementos y una operación, procedemos a decir qué propiedades satisface. ¿Se acuerdan? Va. Dice aquí, consideren que tienen tres matrices A, B y C del mismo orden, porque pues si son del mismo orden las puedo sumar, las puedo restar sin ningún conflicto. Con elementos por generalidad en el conjunto de los números complejos, aunque bien podrían ser nada más valores numéricos reales o de otro de los conjuntos que estudiamos. Dice, si tomas dos matrices y las sumas, pues te da como resultado otra matriz del mismo tamaño. Entonces, esto recuerden que era la propiedad de cerradura. No me salgo del conjunto con el que estoy trabajando. Aquí estoy trabajando con conjuntos de matrices de un determinado tamaño. El resultado también es una matriz de ese mismo tamaño. El segundo punto dice, no importa cómo las agrupes para sumarlas, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y esta, si se acuerdan, era la propiedad de asociación o la propiedad asociativa. Luego dice, no importa cómo las posiciones para sumarla, A más B o B más A, te dan el mismo resultado, que es la propiedad de conmutatividad. Luego el 4 dice que existe una matriz que le llamamos la matriz 0 o la matriz nula, porque todos sus elementos son básicamente 0. Y si sumo esa matriz con cualquier otra, pues no afecta a la otra matriz. Y el 5 nos dice, bueno, esa era la propiedad de la existencia del elemento neutro o idéntico, que recuerden que pues su nombre viene del hecho de que tiene un efecto neutro en esa operación con otra matriz. El punto 5 nos dice que existe otra matriz representada como la inversa de A o menos A, también es del mismo tamaño que la matriz A original, de modo tal que cuando tú sumas la matriz A y su inversa aditiva, pues te da como resultado la matriz 0 o la matriz nula. Esa propiedad, si recuerdan, se conocía como la propiedad de existencia de elementos inversos. Oigan, ya desde los reales estamos cumpliendo estas 5 propiedades, ¿no? Los números reales cumplieron las 5 propiedades en la suma y en la multiplicación. Los complejos cumplieron las 5 propiedades en la suma y en la multiplicación. Los polinomios cumplieron las 5 propiedades en la suma de polinomios. Y ahorita estamos viendo que la matriz también cumple las 5 propiedades. Les digo que cuando estén en álgebra lineal en el primer tema, van a ver que en vez de estar diciendo siempre cumple cerradura, asociatividad, conmutatividad, neutro, inversos, pues van a estudiar lo que se conocen como estructuras algebraicas. Y entonces hay una estructura algebraica que se llama grupo abeliano, que nada más por decir es un grupo abeliano ya nos remite a que cumple las 5. ¿Ok? Esto de aquí entonces es algo que se conoce como un grupo abeliano.
También los números reales con la operación de adición son un grupo abeliano. Los polinomios con la operación de suma de polinomios es un grupo abeliano porque cumplen estas 5 propiedades. ¿Ok? Pero habrá más detalle cuando lleguen a su primer tema de la materia de álgebra lineal el próximo semestre, porque todos van a probar álgebra, ¿verdad? Bueno, todos los que están por aquí, porque en mi lista tengo personas que creo que desde inicios del semestre ya no estaban presentándose. Entonces, claro que pues ellos no, pero ustedes sí, ¿verdad? Ok. Tenemos otra operación que se conoce como multiplicación de una matriz por un escalar. Recuerden que ese escalar recibe el nombre porque lo que hace es cambiar el tamaño de los objetos. Aquí propiamente las matrices, digamos que no las podemos representar como una gráfica, así como un polinomio, pero básicamente también lo que está haciendo es que todos los elementos dentro de la matriz sean o más grandes o sean más pequeños, dependiendo del valor por el cual lo multiplico. Entonces, dice aquí la definición. Tienes una matriz de cierto tamaño, con elementos por generalidad en los complejos. Y tienes un escalar que también por generalidad pertenece a los complejos. El producto de ese escalar por la matriz, pues es otra matriz en el que cada uno de sus elementos se obtiene de haber multiplicado los elementos de la matriz original por dicho escalar y se quedan exactamente en la misma posición. Así, por ejemplo, si yo tuviera la matriz 1, 2, 3 y 4 y digo que la voy a multiplicar por el escalar 2, pues sigo teniendo una matriz del mismo tamaño y ese 2 nada más va a ir afectando de manera ordenada. Es decir, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3 y 2 por 4, provocando efectivamente que todos los elementos que integran esa matriz, pues en este caso aumenten de valor al doble. 2, 4, 6 y 8. ¿Ok? Y así se efectuaría básicamente la multiplicación de una matriz por un escalar. Les traigo también por aquí un ejercicio, pero nada más vayan indicando si puedo bajar para que veamos ese ejercicio que está relativamente sencillo. Va, entonces empiezo a ver por aquí las reacciones de sí, todo chido, todo tranqui. Vean que esencialmente sí las definiciones como que están aquí, son importantes, pura y dura, pero a la hora ya de trabajarlo, pues podemos ver que es algo relativamente muy sencillo de llevar a cabo. Entonces ya estaba viendo por allí las reacciones, entonces no sé si alguien quiera que regrese para que termine de copiar esto o ya puedo proceder con el ejercicio. Ya vi una Nada ley. más tantito, profe. Ok, vale pues. Entonces nos esperamos un poquito para poder proceder. Ejercicio marcado como 5.1.4 en el que nos dicen tienes un escalar alfa que vale 2i y la matriz A que es una matriz de qué orden. 3 por 2. 2 por 3. 2 por 3, efectivamente. Recuerden convencionalmente primeros renglones, que son los renglones que van de izquierda a derecha. Este sería uno, este sería otro. Tenemos dos renglones y las columnas son las que van de arriba hacia abajo. 1, 2, 3. Entonces convencionalmente nombramos primero renglones, luego columnas, 2 por 3. Así es. No se preocupen, apenas estamos empezando a trabajar con estas y los voy a estar muele y muele y muele cuál es el orden de esta matriz hasta que quede claro. Entonces, la matriz es de 2 por 3, tiene elementos complejos y ese escalar que tengo fuera también es un complejo. Nos piden obtener aquí el resultado de efectuar la multiplicación de ese escalar alfa por la matriz A, que lo voy a escribir aquí en la misma diapositiva para no gastar más espacio por allá abajo. Entonces, alfa por A, pues sería 2i multiplicando a la matriz que nos están indicando por aquí. Y recuerden que dijimos que simple y sencillamente lo que vamos a hacer es que el escalar va a afectar de manera ordenada a cada uno de los elementos dentro de la matriz. 2i va a multiplicar a i, nos va a quedar 2i cuadrada, 2i va a multiplicar a 0, 2i va a multiplicar a 1, 2i va a multiplicar a i, 2i va a multiplicar a menos 3 y 2i va a multiplicar a i más 1. Y entonces nada más hacemos las operaciones correspondientes. Tendríamos por aquí 2i por i, 2i cuadrada. Pero recuerden que i cuadrada era menos 1, menos 2. 2i por 0, 0. 2i por 1, 2i. 2i por Era i, menos i. En en el 1, En el primer uno, recién. 1, 1. Es menos i. Ah, sí, tienen toda la razón, es menos i.
menos i, entonces menos 2 por i cuadrada, 2 positivo entonces, ¿no? Sí. Muchas gracias. Ahora si abajo 2i por i, ahí sí sería menos 2. Ay, qué 2 tan horrible. Luego menos 6i. Y el último sería Menos 2 más 2i. menos 2 más 2i, efectivamente. Y ahí tendríamos, ¿ok? También esto de hacer la multiplicación de una matriz por un escalar no tiene mayor misterio, mayor secreto, nada más se va multiplicando de manera ordenada el escalar por cada uno de los elementos de esa matriz, ¿ok? Vamos a entrar entonces a la operación que sí causa problemas. ¿Qué nos falta ver? Multiplicación de matrices. Exactamente. La multiplicación de matrices es la que tiene su chiste. No es particularmente difícil, pero a veces sí nos causa un poquito de confusión. Sin embargo, me voy a aprovechar del hecho de que ustedes ya conocen el producto punto. ¿Sí o no? Sí, profe. Entre vectores. Entonces, básicamente, al hacer la multiplicación de matrices, vamos a considerar cada renglón y cada columna como un vector. Y es como si efectuáramos el producto punto entre dichos vectores para obtener justamente el número resultante. Entonces, hablemos de la multiplicación de matrices. Y dicen aquí que tengo la matriz A y la matriz B con elementos complejos. La matriz A es de orden m por n y la matriz B es de orden n por q. Entonces, el producto entre esas dos matrices es una nueva matriz también que tiene un orden m por q definida por, digamos, esta operación que les estoy poniendo por aquí. Entonces, vean que hay cierto chiste o cierto sentido para que nosotros podamos hacer la multiplicación de matrices. Por aquí se los voy a escribir y en la siguiente lámina de todas maneras va a quedar más claro y viene con... Lo voy a poner en la siguiente lámina. Entonces me espero porque le puse colorcitos y todo para que vean de manera más clara a qué se refiere esto de los órdenes para que nosotros podamos efectuar la multiplicación. Entonces multiplicar dos matrices nos da como resultado otra matriz. Para multiplicar las matrices no requerimos que sean del mismo tamaño, pero sí que cumplan cierta condición que les voy a poner ahorita un momento más para indicar que esas matrices son conformables para la operación de multiplicación. Y el resultado, la matriz resultante que voy a obtener, no necesariamente tiene que ser del mismo tamaño que las matrices que participaron en la operación. De hecho, sí tiene relación con ellas y ahorita vamos a ver cómo. Nada más entonces les doy unos segundos y con sus... Ok, entonces otra vez. Esto de matrices conformables se refiere a que las matrices se pueden multiplicar, ¿ok? Para comprobar que dos matrices son conformables, la matriz que está a la izquierda en la multiplicación debe de tener tantas columnas como renglones tiene la matriz que está a la derecha. Y entonces nosotros vamos como a darles nombres a estas matrices según la posición que tienen dentro de la operación de multiplicación. La que está primero, vamos a denominarla como la matriz que premultiplica. Está primero en la multiplicación. Y la que está después o la que está a la derecha en la multiplicación le vamos a decir la matriz que posmultiplica. Entonces, en este caso que tengo por acá abajo, ¿cuál sería la matriz que premultiplica? En esto que acabo de encerrar. La A. La A, efectivamente. ¿Y la que posmultiplica? La B. La B. ¿Qué pasó, Ángel? Entonces, en este caso, el orden sí afecta, es decir, en ciertos casos, si el orden no se da, no se puede realizar la multiplicación de matrices. Así es, Ah, efectivamente. ok. Así es. Podría ser que A por B se pudiera efectuar, pero B por A no. Aquí sí. Entonces, vean que aquí les estoy presentando que la matriz A tiene m renglones y n columnas. Y la matriz B tiene n columnas y, n renglones y q columnas. Entonces, en la tercera línea, esta que estoy circulando por aquí, les puse justamente como colorcitos. Vean que voy a verificar
que la cantidad de columnas de la primera, en la multiplicación de la que premultiplica, tiene que ser igual a la cantidad de renglones que tiene la segunda, la que posmultiplica. Entonces, este valorcito de aquí tiene que ser exactamente el mismo, ¿ok? Si es el mismo, se puede efectuar la multiplicación de matrices. Si no es el mismo estos dos valores, simple y sencillamente no se pueden multiplicar. Y la dimensión o el orden que va a tener la matriz resultante es lo siguiente. Tomo ahora los valores que quedaron libres. Entonces, la matriz resultante tiene tantos renglones como la matriz que premultiplica y tantas columnas como la matriz que posmultiplica. ¿Qué pasó, Ángel? Ya por último, bueno, nada más para aclarar la duda, ¿no? Bueno, por lo que está explicando, además de que si puede existir o no la matriz, también si se puede dar el caso que puedan existir los dos casos, ¿cambian? O sea, ¿el orden de los factores sí afecta al producto? Sí. Ok, va. Sí, aquí sí. Puede ser que, como tú dices, se pueda efectuar A por B o B por A, pero sí, aquí prácticamente si están en distinta posición, lo que casi siempre pasa, salvo en casos muy contados en los que las matrices son dos matrices muy específicas o algunas matrices muy específicas, usualmente si las cambio de posición, el resultado cambia, aun cuando se puedan multiplicar en ambos órdenes. ¿Vale? Va pues. Entonces, más que estarles poniendo aquí una expresión de así se calcula la multiplicación, vamos a proceder mediante ejercicios a ver justamente cómo se lleva a cabo esta operación. Y como les digo, si ustedes ya saben efectuar el producto punto entre vectores, ya saben hacer la multiplicación de matrices esencialmente. Nada más que vayan teniendo ciertos cuidados. ¿Puedo continuar? Va pues, entonces recuerden nada más de esta lámina importante, que dos matrices sean conformables es que se pueden multiplicar. ¿Cómo sé que se pueden multiplicar? Si la cantidad de columnas que tiene la primera corresponde con la cantidad de renglones que tiene la segunda. Y el resultado va a tener tantos renglones como la primera y tantas columnas como la segunda. Es digamos lo más relevante de esa. Un alien. Entonces, vámonos con el ejercicio 5.1.5, en el que nos dan dos matrices, la matriz A y la matriz B. ¿De qué orden es la matriz A? Es 2 por 3. 2 por 3, perfecto. ¿Y la matriz B? Es 3 3. por 2. 3 por 2, Es por- perfecto. Nos piden en inciso A determinar si se puede efectuar la multiplicación de A por B. Y en ese caso, pues obtener la matriz resultante de efectuar esa multiplicación. Y en el inciso B, ahora, ver si se puede efectuar B por A. Y en caso de que sí, pues también obtener la matriz resultante. ¿Vale? Entonces les doy unos segunditos para que copien por aquí el enunciado y puedan. Entonces, en el inciso A nos dicen primero que nada, checa si se puede efectuar. Si sí se puede, hazlo. Si no, pues obviamente no puedes, ¿vale? A. En el inciso A nos dice, ¿se puede efectuar A por B? Entonces, bueno, AB. Para que se pueda efectuar, yo requiero saber qué orden, qué tamaño tienen cada una de ellas. Para A ya me dijeron que era de 2 por 3 y para B me dijeron que era de 3 por 2. Entonces, identifico que las columnas de la primera coincidan con los renglones de la segunda. Y es cierto, estos dos valorcitos de aquí son iguales. ¿Están de acuerdo? Eso ya nos dice, tú puedes hacer la operación de multiplicación entre esas dos matrices. La matriz resultante le voy a poner aquí R, nada más para decir que es la matriz resultante. Va a tener ¿cuántos renglones? Bueno, aquí está bien fácil. 2, ¿no? 2 renglones Dos. y 2 columnas, efectivamente. Entonces, vamos a efectuar esa operación. Entonces, la matriz A era 1, 0, menos 2, 3, menos 1, 4. Y la matriz B es 2, 4, menos 3, menos 1, 7 y 0. Ya dijimos que la matriz resultante va a tener 2 renglones y 2 columnas. Las voy a escribir un poquito grande para que veamos lo siguiente. A los renglones, bueno, en el primer renglón es renglón 1, renglón 1. En el renglón 2,
pues renglón 2, renglón 2. Para las columnas sería columna 1. Hay otro color más. Columna 1 y columna 2 y columna 2. No me gusta mucho ese color, pero es que este no se diferencia bien. 2 y 2. Ok. ¿Están de acuerdo que eso daría lugar a mis 4 elementos? Lo único que hice fue como nombrar las posiciones. La posición 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. ¿Están de acuerdo? Vean que los renglones los asocié a los colores como rosita y verde. Entonces los renglones de la primera los voy a asociar justo a esos colores. Y las columnas las asocié a los colores azul y amarillo. ¿Cuántos elementos tiene el primer renglón de la que premultiplica? Un renglón. 3. 3, que serían 1, 0 y menos 2, los que están como en medio rosita. ¿Y cuántos renglones tiene la primera columna de la que posmultiplica? 3 también. 3 también. Lo que vamos a hacer es considerar que fueran como vectores. 1, 0, menos 2 y el otro 2, 4, menos 3 y efectuar el producto punto. ¿Cómo se efectúa el producto punto? Se multiplica Ajá, el primero. Ok, multiplicamos de manera ordenada primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero y sumamos esos productos. ¿Están de acuerdo? Entonces, 1 por 2, 2. 0 por 4, 0. Menos 2 por menos 3, más 6. Resultado, 8. E iría aquí. ¿Necesito escribirlo así como lo hice ahorita como vectores? No, no es absolutamente necesario, nada más era para mezclarlo con esta parte que ustedes conocieron ya justamente del producto punto. Entonces, vean que ¿qué utilicé de la primera? El primer renglón. ¿Qué utilicé de la segunda? La primera columna. Por eso les puse por aquí los subíndices 1, 1. De la que está a la izquierda utilizo el renglón correspondiente, de la que está a la derecha utilizo la columna correspondiente. Luego, para este que estoy circulando, de la primera voy a utilizar el primer renglón y de la segunda ahora voy a utilizar la segunda columna. ¿Y ahora qué tendría que hacer? 1 por menos 1, 0 por 7 y 0 por menos 2. ¿Están de acuerdo? Va. ¿Y cuánto nos daría? Menos 1, ¿no? Menos 1, efectivamente. No te preocupes, Héctor. Luego, para el que esté en la posición 2, 1, dice, de la primera matriz vas a utilizar la segunda columna y de la segunda matriz vas a utilizar, de la matriz que está a la izquierda vas a utilizar el segundo renglón y de la que está a la derecha la primera columna y multiplicas. Entonces sería 3 por 2 menos 1 por 4 y 4 por menos 3. Entonces 6 menos 4, 2 menos 12 menos 10. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y para el último elemento, pues utilizarías el segundo renglón y la segunda columna, de la que premultiplica y de la que posmultiplica respectivamente. Por eso les puse como colorcitos. Y sería 3 por menos 1, menos 1 por 7 y 4 por 0. ¿Qué nos daría? Menos 10 también. ¿Se entiende entonces cómo se efectuó la operación de multiplicación? Yo no lo entendí, profesor. ¿No? Me quedé, ahora sí en el último fue donde ya me quedé. En este de aquí. Ajá. Va. Por eso les puse los subíndices como con colores. El primer valorcito te diría qué renglón tienes que utilizar de la primera matriz. Este de aquí, el segundo.
Y el segundo numerito te diría que tienes que utilizar qué columna tienes que utilizar de la segunda matriz, esta de acá. Y vas nada más de manera ordenada. 3 por menos 1, que sería el primero del renglón y el primero de la columna, más menos 1 por 7, que sería el segundo elemento del renglón a la izquierda y el segundo elemento de la columna de la matriz a la derecha, más 4 por 0, que serían los últimos tanto del renglón como de la columna. Y ya nada más haces operaciones y sumas. Ok, ya lo entendí. Gracias, ¿Vale? maestro. Va pues, no te preocupes porque aquí les digo, si bien la multiplicación de matrices no es algo muy complejo, tiene su chistecito las primeras veces que lo hacemos. Ya después lo vamos mecanizando y ya es como, tranqui. ¿Qué pasó, Héctor? Profe, en el resultado final ya se quitarían, o sea, lo que está como para marcar la posición, lo de uno, Sí, 1. sí. El resultado final nada más sería 8 menos 1 menos 10 y menos 10. Ahorita hice eso porque era el primer ejercicio donde multiplicábamos matrices. Ah, ok, vale. Entonces, Gracias, para que profe. tuviéramos como una idea, pero no es necesario que lo hagamos. Una vez que ya tenemos como la habilidad, pues directamente vamos poniendo los resultados, ¿ok? En el inciso B nos preguntan, ¿se puede efectuar B por A? Pues tengo aquí que B es de orden 3 por 2 y A 2 por 3. Entonces le metí hace rato a Ángel, ¿no? Porque vean, la primera tiene 2 columnas y la segunda tiene 2 renglones. Estos valorcitos son iguales, entonces quiere decir que sí se puede efectuar la multiplicación también de B por A. ¿Cuántos renglones y cuántas columnas va a tener el resultado? Es 3 pasando por matrices. 3. Exacto, 3 por 3. Recuerden que tiene tantos renglones como la primera en la multiplicación como la que premultiplica y tantas columnas como la que posmultiplica. Entonces, vean que ya de entrada me va a dar una matriz de tamaño distinto a la que tengo en el inciso A. Entonces, cambio de posición, lo más común es que también cambie el resultado de la multiplicación. Entonces voy a escribir por aquí las dos matrices. La matriz B, 2, 4, menos 3, menos 1, 7, 0, 1, 0, menos 2, 3, menos 1, 4. Y ya dijimos que va a ser de 3 por 3. Para el primer elemento utilizo primer renglón de la que premultiplica y primera columna de la que posmultiplica. Y vean que efectivamente cada uno de ellos tiene dos elementos. Y multiplico de manera ordenada 2 por 1 menos 1 por 3 y sumo. ¿Cuánto nos da? Menos 1. Menos 1, perfecto. Para el que está siguiente en ese mismo renglón, pues de la primera utilizo el mismo renglón, pero ahora cambio de columna. Y multiplico 2 por 0 y menos 1 por menos 1, 1. ¿Quieren que siga utilizando colorcitos o así como lo estoy remarcando es suficiente? Con colores, por favor, profe. Ok, a ver si no se me acaban. Entonces le voy a poner este al primer renglón. Le voy a poner este al segundo renglón. Le voy a poner este al tercer renglón. Le voy a poner este a la primera columna. Le voy a poner un moradito más clarito a la segunda columna. Y le voy a poner un naranja a esta última columna. Entonces digamos que con esos colorcitos ya sabemos qué tendríamos que utilizar de las originales. Les digo que esto no es absolutamente necesario que lo hagan. Nada más ahorita como son las primeras, pues nos es indicativo para saber qué tenemos que hacer. ¿Vale? Sí, profe.
Nada más porque son las primeras veces que estamos multiplicando matrices y al inicio como que sí es de que, y luego ya que agarran práctica dicen, ay, fácil. Va, entonces vean, para el que está en esta posición utilizo el renglón rosa y la columna verde. Entonces el renglón rosa es el primer renglón de la que premultiplica y la columna verde es la primera de la que posmultiplica. Es decir, este de aquí y este de aquí. Y voy de manera ordenada. Primero contra primero. 2 por 1, 2. Segundo contra segundo. Menos 1 por 3, menos 3. Y sumo. 2 menos 3. Menos 1. Menos 1. Va. Para este que estoy circulando, dice, de la primera utilizas el primer renglón, porque es el que tiene color como rosita. Y de la segunda utilizas la segunda columna, que es el que tiene el color morado. Y voy en orden. 2 por 0, 0. Menos 1 por menos 1. 1. 1. El que estaría en última posición en ese renglón del resultado, ¿cuánto sería? Según yo es menos 8. Perfecto. Menos 8. Vámonos al primero del siguiente renglón. ¿Cuánto nos daría? 25. 25, perfecto. Luego el que estaría en la posición 2, 2. Menos 7. Menos 7, excelente. El que estaría en la posición 2, 3. 20. 20. 20, ok, sí, 20. El siguiente en la 3, 1. Menos 3. Menos 3. El que estaría en la 3, 2. 0. 0. ¿Y el último? Y 6, ¿no? 6. Así es. Entonces recuerden que les puse aquí nada más los subíndices y con colores para que fuera una guía, pero no es absolutamente necesario que pongamos todo eso. Directamente podemos ir poniendo los resultados. Y aquí tendríamos nuestra matriz resultante. ¿Ok? Conflictos para alguien de sumar matrices no es trivial, pero ya que le agarran, digamos, la onda, es relativamente sencillo. Pues si tuvieron conflictos, de todas maneras, otro ejercicio de verifica si se puede efectuar y efectúala. ¿Ok? ¿De qué orden es la matriz A? 3 por 3. Ah, no. 4 por 3. 4 por 3. 4 por 3, así es. La matriz B, 3 3 por por 2. 2. 3 por 2. Y la matriz C, 2 por 4. 2 por 4. Dice aquí Moisés, ¿lo puedo ver como fila por columna? Sí, exacto, es fila por columna. Sí, 2 por 4. Así es. Entonces nos dicen efectuar, de ser posible, en el inciso A, A por B. En el inciso B, A por C. En el inciso C, C por A. Y en el inciso D, B por C. Entonces recuerden que, pues aquí no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, pero sí debe coincidir la cantidad de columnas de la que premultiplica con la cantidad de renglones con la que posmultiplica. Entonces, inciso A, nos dicen efectuar, de ser posible, A por B. Pues aquí ya me dijeron que el orden de A es 4 por 3, que el orden de B es 3 por 2. Y entonces vean que este de aquí y este de aquí coinciden, ¿no? Lo que implica que sí se pueden multiplicar. ¿Y de qué tamaño me va a quedar el resultado? 4 por 2. 4 por 2, perfecto. Entonces, si se puede efectuar, pues vamos a efectuarla. Sí se puede efectuar. ¿Cómo que 633? Bueno, está bien. No hay problema. Entonces voy a escribir por aquí la matriz A, que era 5, 0, menos 2 y 1 su primera columna. La segunda columna 3, 1, 0, menos 1. Y la tercera columna menos 1, menos 3, 1 y 3. Y luego la matriz B era 2 menos 3 menos 1 en su primera columna y 0, 4 y 3 en la segunda columna. Entonces el resultado va a ser de 4 renglones por 2 columnas. Entonces va a ser como rectangular, ¿no? Alargada hacia abajo. ¿Ponemos colores o me dicen el resultado?
Ok. Para este de aquí, voy a tomar primer renglón de esta y primera columna de esta. Multiplico de manera ordenada y sumo. 5 por 2, 10. Creo 3 que sería por... 2 el resultado. ¿Perdón? ¿Sería 2 el resultado? Así es. 5 por 2, 10. Ah, oigan, todavía están conmigo porque me dice que mi conexión es inestable. Sí, profe. ¿Sí? Va. Si me voy es porque pues la conexión valió. Si me oyen cortado, la conexión valió. Entonces sí. 5 por 2, 10. 3 por menos 3, menos 9. Entonces 10 menos 9, 1. Menos 1 por menos 1, 1. Y 1 más 1, 2. Perfecto. Entonces, 2. Va. Para el siguiente elemento en ese mismo renglón, ahora utilizaríamos mismo renglón de esta, pero la siguiente columna de la que está a la derecha. Y multiplico. ¿Cuánto me daría? 9, creo. 9. 9, perfecto. Luego, ya terminé con ese primer renglón, me mudaría al segundo renglón del resultado. Para eso voy a estar utilizando ahora el segundo renglón de la primera y ya nada más voy a ir cambiando de columna para cada uno de los elementos de ese renglón. Entonces, segundo renglón, primera columna, me da 0. 0, así es. Y luego para el otro, pues cambio de columna en la que está a la derecha. 1. Menos 5. Menos 5, así es. Porque sería 4 por 1, bueno, 0 por 0, 0, 4 por 1, 4 y menos 3 por 3, menos 9. Menos 9 más 4, menos 5. Los puse como muy grandes. 2, 9, 0, menos 5. Va. Luego, pues cambio de renglón en la que está acá. Y para el primero del tercer renglón me daría... Ay, tapé Menos, también. Menos menos 5. 5. Menos 5. Ok, perfecto. Entonces, menos 5. Y para el que estaría al ladito, 3. 3. exacto, Ah, 3. 3. Luego ya para el último renglón, pues cambio aquí de renglón y voy con esta columna. Da 2. 2, efectivamente. Y para el último, ahora sí, 5. 5. Excelente. Y ahí está el resultado de mi multiplicación. Y efectivamente es una matriz de 4 por 2. Entonces, no hay tanto tema, ¿no? Ya están viendo por dónde va el asunto. Inciso B. A por C. Entonces, A es de 4 por 3 y C es de 2 por 4. ¿Se puede efectuar? No. No. Vean este de aquí y este de aquí. Son diferentes. Entonces, no se puede efectuar. Y listo. Según el término que utilizamos ahorita, diríamos las matrices A y C no son conformables para efectuar el producto A por C. ¿Ok? ¿Qué pasó, Ángel? Pero si se cambia el orden, que por A, C por A sí se podría, ¿verdad? Si no mal Así bien. es, exactamente, que es de hecho el inciso C. Ah, va. Sí, justo. En el inciso C nos dicen C por A. Pues vamos a ver. C es de 2 por 4, A es de 4 por 3, y ahora sí, la cantidad de columnas de la que premultiplica coincide con la cantidad de renglones que posmultiplica. Entonces, ahora sí se podría efectuar. ¿Levantaste la mano por otra duda o...? Ah, no la dejé levantada. Ah, va. ¿Y de qué orden sería el resultado? 2 por 3. 2 por 3, perfecto. Entonces, vamos a efectuar eso. Entonces, C por A. C es menos 1, 0, 2, 0, 3 y menos 3, 1, menos 4. Y A era 5, 3, menos 1, 0,
1 menos 3, menos 2, 0, 1, 1 menos 1, 3. Y el resultado ya dijimos de 2 por 3. Entonces va a estar como alargadita, ¿no? Va. Entonces, para los elementos del primer renglón siempre voy a utilizar el primer renglón de la que está aquí y nada más voy a ir cambiando las columnas. Entonces tomo primera columna y hago mi producto punto. ¿Cuánto me va a dar? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Ok, perfecto. Luego para el siguiente elemento en ese mismo renglón cambio de columna y me da Menos 3. no, Menos 4. no, 2. no. A ver, sería menos 1 por 3, ¿no? Menos 2, ¿no? Luego 2. Ah, no, sí, perdónenme, perdónenme. Una disculpota porque estaba viendo como 0 esta. 2 por 1. Y los que se multiplicaban eran los ceros, una disculpota. Y 3 por menos 1. Entonces, sí, teníamos menos 3, menos 6, más 2, menos 4, ¿no? Menos 4, ahora sí, ya todos lo cerramos a menos 4. Sí. Va. Sí. Y para el siguiente, cambio de columna en la que tengo a la derecha. Y hago el producto. ¿4? Ok. 4. ¿Confirman? Va. Ahí tendría entonces ya el primer renglón. Luego, para el siguiente renglón del resultado, cambio de renglón aquí. Y para el primero, tomo la primera columna. Sería menos 6. Menos 6, sí. Cambio de columna. Menos 7. No. Una. Una, efectivamente. Bueno, 1. Cambio de columna. Menos 2. Perfecto. Menos 2. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Se entiende entonces por dónde va esto de la multiplicación? Y D. Nos pedían efectuar B por C. Entonces, B era de orden 3 por 2 y C 2 por 4. ¿Se puede efectuar? Sí. Sí. Perfecto. Este y este son iguales. ¿Y el resultado de qué orden me va a dar? 3 por 4. 3 por 4. Excelente. Entonces, escribo por aquí las matrices B y C. Entonces, la matriz B era 2 menos 3 menos 1 y C, bueno, 0, 4, 3. Y la matriz C, esta que tenía por aquí, menos 1, 2, 0, 3, 0, menos 3, 1, menos 4. Me dijeron 3 por 4 entonces. 3 renglones y va a estar algo anchita. Va. Entonces, para los del primer renglón, voy a utilizar siempre ese renglón y voy a ir cambiando de columna. Entonces, Empezaría con menos 2. menos 2, excelente. Cambio de columna. Y el siguiente en ese mismo renglón. 4. 4, perfecto. Cambio de columna. Y el siguiente en ese mismo renglón. 0. 0. 0. Cambio de columna. 6. 6. 6, perfecto. Oh, que la con los colores. 6. Ahí está. Luego, ahora lo que voy a hacer es cambiar de renglón para los del siguiente renglón, en la que tengo a la izquierda, y voy a ir cambiando las columnas. ¿Me da? 3.
3, excelente. Cambio de columna. Menos 18. Ok. 18. Va. Cambio de columna. 4. 4. Estaba tranqui. Cambio de columna. Menos 25. Menos 25. Y ahora para el último, cambio de renglón en la que está hasta la izquierda. Y voy a ir cambiando de columna para cada uno de los elementos. Entonces el primero nos da 1. 1. Cambio de columna. Menos 11. Menos 11. Menos 11. Cambio de columna. 3. 3. Y último. Menos 15. Menos 3. Menos 15. Menos 15, sí. Y ahí está. Listo, la multiplicación de matrices. ¿Ya le van agarrando el rollo? Sí, maestro. Va. Porque luego matrices salvajes como esta atacan y no saben qué hacer. ¿Ustedes creen? Tenemos aquí dos matrices, R y C. Convenientemente a una le estoy llamando R porque solo tiene un renglón y a la otra le estoy llamando C porque solo tiene una columna. Pero bueno, eso nada más fue curiosidad. Bien les pude llamar A, B, M, N, como ustedes quisieran, ¿vale? Nos piden efectuar en el inciso A la multiplicación de C por R y en el inciso B la multiplicación de R por C. Entonces, inciso A, C por R. Vamos a ver si se puede efectuar esa operación. ¿De qué orden es C? 3 por 1. 3 por 1. Perfecto. ¿Y R? 1 por 3. 1 por 3. ¿Se puede efectuar? Sí. Sí. Este de aquí y este de aquí coinciden. Y el resultado, que ahora le estoy poniendo F de final porque ya utilicé R para una de ellas, sería de 3 por 3, 3 por ¿no? 3. Exacto. Entonces la matriz C es la columna 2, 4, 3 y la matriz R es el renglón 1, 2, 1. Entonces dice que debemos obtener a partir de aquí una de 3 por 3 y les digo, no sé por qué truenan. Para todo el primer renglón, siempre voy a utilizar este renglón. ¿Están de acuerdo? Y solo voy a ir cambiando la columna. Empieza con 2. 2. Cambio la columna para el siguiente de ese mismo renglón. 4. 4, perfecto. Cambio la columna para el último de ese renglón. 2. 2. Ahí está. Luego, para irme al segundo renglón del resultado, pues cambia ahora al segundo renglón de la que tengo a la izquierda y empieza con 4. 4. Luego 8. 8. Excelente. Y al final 4. 4. Así es. ¿Y el último renglón cuál sería? 3, 6, 1, 3. 3, 6, 3, efectivamente. Les digo, no sé por qué cuando nada más tienen una columna o un renglón como que truenan. Afortunadamente ustedes no. Y vámonos con el inciso B, que nos dice que tenemos que efectuar ahora R por C. R ya me dijeron es de 1 por 3. C es de 3 por 1. ¿Se puede efectuar, sí o no? Sí. Sí, estos valorcillos son iguales y el resultado sería de 1 por 1. 1 por 1, efectivamente. Una muy, muy chiquita. Entonces el renglón 1, 2, 1 y la columna 2, 4, 3. Sería parecido a un producto punto, ¿no? Es que son productos puntos, efectivamente, se los dije desde hace rato. Sí. Va. ¿Cuándo nos daría? Porque literal sería todo este renglón por esta columna y se acabó. De manera ordenada y sumando. 2, 8, 3. 2, 8, 3, exacto, 13.
Así 13. es. Así es. Y listo, ahí estaría nuestra matriz de 1 por 1, ¿no? Tranqui, sencilla. Entonces vean que no es trivial la multiplicación, pero tampoco es algo muy, muy complejo. Son al final del día puros productos puntos. Por eso necesitamos que la cantidad de columnas de la que posmultiplica coincida con la cantidad de renglones de la que premultiplica. Para que esos renglones y columnas, viéndolos como vectores, tengan la misma cantidad de elementos y podamos efectuar ese producto punto. ¿Ok? ¿Sí o no? Y pues vamos nada más a dar la definición de lo que sería la matriz identidad para ya ir cerrando el tema de hoy. Ok, vamos a tener una matriz bien especial, aunque ojo, no es única. Esa matriz puede cambiar de tamaño. Puede ser de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5. Ya de entrada, lo que les dije ahorita de los órdenes, ¿qué implica para que una matriz se denomine matriz identidad? ¿Qué pasó, Ángel? Bueno, estoy viendo el patrón de las matrices, pero no sé si falta un 1 en la matriz I4. Sí, Ah, sí, ya. justamente, justo. Así es. Entonces, primero, para que una matriz potencialmente sea una matriz identidad, debe ser una matriz cuadrada. Debe tener la misma cantidad de renglones que de columnas. Y debe de cumplir esta condición de aquí, que básicamente te está diciendo, en las posiciones en las que coincide renglón y columna, vas a poner un 1 y en el resto de posiciones, es decir, donde no coinciden renglón y columna, vas a poner un 0. Y vean que efectivamente en la de 2 por 2 aquí tengo renglón 1, columna 1 y acá renglón 2, columna 2. En la de 3 por 3 aquí sería renglón 1, columna 1, acá sería renglón 2, columna 2, acá sería renglón 3, columna 3. Y así en todas las demás también, ¿ok? Esta más adelante la vamos a definir, pero les voy adelantando que se conoce como la diagonal principal. Y pues solo las matrices cuadradas tienen diagonales. Esta que va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, se conoce como diagonal principal y la otra diagonal se conoce como la diagonal secundaria. Entonces, estas de aquí serían diagonal principal y una matriz es identidad, diagonal principal, si tiene unos en la diagonal principal y ceros en el resto de las posiciones. ¿Ok? Y vean que aquí entonces el detalle es que solo tengo, digamos, elementos de interés diferentes de 0 entonces en la diagonal principal. En aquellas posiciones en las que renglón y columna coinciden. Y se le denomina matriz identidad porque tiene una propiedad similar a lo que vimos anteriormente cuando hablábamos de la propiedad del neutro. ¿Se acuerdan que se llamaba elemento neutro o idéntico? Aunque Sí. usualmente como que nos quedamos con la idea de neutro, pero otro nombre que recibía ese elemento era idéntico, porque los efectos que tiene al operarse con otro elemento pues son neutros, no lo va a afectar. En este caso no le llamamos la propiedad del elemento idéntico porque el elemento idéntico debería ser único y aquí tendríamos distintas matrices identidad de diferentes órdenes. Lo único que tienen que cumplir es que en la diagonal principal tengan 1 y en cualquier otra posición 0. Lo que sí es que entonces estas matrices identidad cumplen que cuando se premultiplican por otra matriz o se posmultiplican, pues no la deberían afectar. Entonces vean aquí que tengo una matriz, dice A de m renglones y n columnas. No importa si tú premultiplicas por la identidad o posmultiplicas por la identidad, no se debería ver afectada. Pero en este caso, ¿de qué tamaño tendría que ser la identidad? ¿Cuántos renglones y cuántas columnas? Los mismos que tiene A. Sí, pero los mismos que ¿qué? ¿La misma cantidad de renglones o la misma cantidad de columnas? En ese caso, la misma cantidad de renglones. Exacto. La misma cantidad de renglones que tiene A debería tener la matriz identidad y como es cuadrada, pues también coincidirá con la de columnas. Va. Y en el caso de abajo,
pues la matriz de identidad debería tener tantos renglones y columnas como columnas tiene la matriz A. ¿Ok? Entonces, nada más, la matriz identidad es una matriz cuadrada, tiene unos en la diagonal principal y al multiplicarla por otra matriz, pues no afecta a esa otra matriz. Vamos a hacer un ejercicio chiquito y ya con esto cerramos la clase del día de hoy, ¿vale? Entonces dice aquí, tienes la matriz A, que es ¿de qué orden? 3 por 3 por 2. 2. 3 por 3 2, por 2. perfecto. En el inciso A nos piden efectuar el producto de una identidad por la matriz A y en el inciso B el producto de A por una matriz identidad. Entonces, en el inciso A, para que se pueda efectuar este producto, dime Ángel. Bueno, no sé si justo vaya a explicar eso, ¿no? De que la matriz identidad tiene que ser cuadrada. Así es, sí, ya lo dije hace un momento. La matriz A identidad tiene que ser cuadrada. Aquí. Ay, Ok, va. aquí, justo, sí lo comentamos. Va. Entonces, en el inciso A, la matriz A está a la derecha. Va. Para que se pueda efectuar esta operación, recuerden que el valor que esté aquí y el que esté acá deben coincidir. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál debería ser entonces en el circulito que está vacío? 3. 3. Y como ya dijimos que la matriz identidad siempre es cuadrada, pues el que tengo antes debería ser también 3. Entonces recuerden que como es una matriz identidad, tiene unos en la diagonal principal y en cualquier otra posición, ceros. Entonces 3, 1, 0 y 2 y 4 y 1 más i. Y efectuamos la multiplicación. Nos va a dar una de cuánto por cuánto. 3 por 2. De 3 por 2. 3 por 2, perfecto. Entonces, para el primer renglón, tomo renglón, primera columna y me da 3. 3. Y luego cambio de columna y me da 2, sí. 2 sí. i. Exacto. Luego, para el segundo renglón, 1. 1. Y luego 4. 4, efectivamente. Y para el último, cambio de columna y bueno, de renglón. Sería 0. 0 0 y 1 más i. y 1 más i, efectivamente. Y si es cierto, ¿no? Premultipliqué la identidad por izquierda por A y me da la matriz A. Y en el inciso B, ya ahora sí para super cerrar, pues A por la identidad. Para que se pueda efectuar ya sabemos que A es de 3 por 2, la identidad estaría acá, a la derecha. ¿De qué orden debería ser entonces la identidad? 2 por 2. 2 por 2 y el resultado nos daría Una matriz de 3 por 2. de 3 por 2, efectivamente. Entonces pongo la matriz A, 3, 1, 0, 2i, 4 y 1 más i. Y si la multiplico por esta matriz de 2 por 2, pues 3, 2i, 1, 4 y 0 y 1 más i, ¿no? Jeje. ¿Sí o no? Sí, profe. Va pues. Ok. Bueno, pues vamos a dejar nuestra sesión del día de hoy hasta aquí.